Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Pastor y soy la responsable de marketing de Pearson Clinical. Bienvenidos a esta sesión online que, como saben, dedicamos a la introducción de la adaptación española a la población española de la WIS 5. Queremos agradecerles su interés en nuestra convocatoria y el tiempo que nos van a dedicar durante la misma y esperamos que este seminario online les resulte de interés y, sobre todo, que les ayude a conocer de forma global esta prestigiosa herramienta. Durante aproximadamente una hora, mi compañero Rubén León, Sales Consultant de Pearson Clinical y uno de los psicólogos especialistas en esta prueba, les ofrecerá una visión global de la WIS 5 para la evaluación de la inteligencia de niños y adolescentes. Les informo que durante el desarrollo de este seminario ustedes permanecerán silenciados, es decir, solo escucha. Pero pueden ir escribiendo sus dudas o preguntas a través del chat que les ofrece esta plataforma. Rubén tratará de responder a todas las preguntas al finalizar la presentación. De todas formas, si no diera tiempo a responderlas todas o hubiera alguna consulta que necesitara de una respuesta más en profundidad, nos comprometemos a enviarle dicha respuesta al correo electrónico que nos facilitó el registro. También les informamos de que el seminario está siendo grabado y que todos ustedes recibirán un correo electrónico al finalizar la sesión con el enlace a la grabación del seminario y también con la presentación que van a ir viendo para poder estudiarla en más detalles. También les informo que pueden encontrar adjunto en esta plataforma unos documentos para ampliar la información sobre la WIS 5. Es un folleto con información técnica y también un ejemplo de perfil que sale de la plataforma de corrección y que Rubén les explicará durante la presentación. En nuestra página web, además, pueden acceder a esta información y también pueden consultar en nuestro catálogo online estos documentos, igualmente en la página de producto. Vamos a dejar unos minutos de cortesía para esperar a que todos los inscritos se vayan conectando y bueno, y sin más, les reitero nuestro agradecimiento por el tiempo que nos dedican y espero volver a encontrarles en próximas convocatorias que ya saben que pueden encontrar en la sección de formación de nuestra página web. Sin más, pues nada, un saludo y espero que les sea de interés. Hasta luego.
Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén León, soy psicólogo especialista en Pearson Clinical, tal y como me ha presentado mi compañera Patricia hace breves instantes. Y bueno, durante la próxima hora os voy a acompañar en esta revisión de la WIS 5, de la escala de inteligencia de Wechsler para niños. Haremos sobre todo hincapié en las diferencias respecto a la WIS 4, a su precedente, que seguro que muchos de vosotros conocéis, estoy seguro de ello. ¿Qué vamos a hacer? Pues describiremos objetivos de la revisión, por qué se hace una nueva revisión. Veremos novedades en la estructura de la escala, también en el formato de corrección y otras muchas cosas que poco a poco iremos desgranando. Insisto, tal y como ha comentado Patricia, que estáis silenciados, pero os recomendamos poder escribir vuestras dudas y preguntas a lo largo de toda la presentación para que, según os vayan surgiendo, pues nos las podáis incluir. Nosotros, al final de la presentación, procuraremos contestar a todos y, en caso de no ser posible, pues lo haremos a través de correo. Nos comprometemos, en todo caso, a hacerlo a través de correo. Bueno, a través de esta imagen vamos a intentar, lo que procuramos es mostrar una imagen que describa o transmita lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Básicamente es el poder o la potencia de esta prueba a la hora de proporcionarnos información o ofrecernos información. ¿Vale? Es simplemente una analogía. En este índice vemos un poco en cómo vamos a estructurar la presentación. Antes de nada, una pequeña revisión arriba a la derecha, en este stick verde que vemos, que no sé si conoceréis, pero se trata básicamente de un indicativo del hecho de ser un test evaluado por la comisión de test, por un panel de expertos, a través de un informe público que se puede obtener en la web del Consejo Superior de Psicología, donde se realiza una valoración propia de la escala, de varios índices y aportaciones. Lo podéis revisar de forma libre. Empezamos con la introducción, si os parece. Luego continuaremos con la estructura propia del test, la nueva estructura del test. Desarrollaremos las nuevas pruebas, las revisiones de pruebas, todos los contenidos de la escala, datos técnicos de la muestra, principalmente, y de la adaptación española, y luego las opciones de corrección. ¿Vale? Esta es un poco la estructura que vamos a ver. En cuanto a la introducción, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra revisión? ¿Por qué revisamos la prueba? Pues básicamente y sobre todo por la obtención de nuevos baremos. Es muy importante, sobre todo en pruebas que miden inteligencia, el poder disponer de baremos nuevos, de baremos actualizados. Se comprueba, de hecho, que niños que se evaluados con baremos de más de 10 años, pues sus puntuaciones suelen inflarse, suelen crecer por encima de lo que sería lo normal en las puntuaciones compuestas. Lógicamente, a la hora de valorar en los extremos del continuo, pues puede afectar a la hora de tomar decisiones. Un diagnóstico, por ejemplo, de altas capacidades realizado con una prueba con un WIS 4 o con un WIS 5 puede variar en un mismo niño, pues podemos obtener puntuaciones diferentes. Podemos obtener a lo mejor un 133 en un WIS 4 y en cambio en la WIS 5 un 128, y eso afecta a la hora de tomar decisiones. Objetivos de la revisión, vamos a revisarlos uno a uno, pero básicamente actualizar las bases teóricas, mejorar la adecuación al desarrollo en relación con el niño, incrementar la facilidad de uso en relación con el propio examinador, reforzar las propiedades psicométricas de la prueba e incrementar su utilidad clínica. Nos basamos para hacer esta revisión en una cantidad de aproximadamente 80 años de investigación con las escalas Wechsler. Sin lugar a dudas es la escala más conocida y la que tiene un mayor bagaje de investigación y un uso más amplio. Por lo tanto, esto es importante a la hora de incorporar o de realizar incorporaciones a la nueva versión. También aportaciones de expertos, aportaciones de investigaciones de neuropsicología, sugerencias de los usuarios que siempre son importantes a la hora de incluir mejoras o modificaciones, y estudios sobre inteligencia, evaluación, desarrollo cognitivo.
En cuanto a la actualización de bases teóricas, que era uno de los objetivos de la revisión, en primer lugar, pues lo que se busca es hacerlo consistente con la teoría CHC, la teoría de Caterhorn y Carroll, que es una teoría con una estructura y que procura una interpretación basada en un modelo jerárquico actitudinal. Os insto a conocer mayor esta teoría, es una de las teorías de mayor, ahora mismo, mayor hincapié, de más y mayor relevancia. Por otro lado, también está relacionada esta actualización con nuevos estudios en neurocognición. Incorpora aportaciones de investigaciones neuropsicológicas. Algunas de estas aportaciones, pues las investigaciones más recientes sobre memoria de trabajo, que se ha identificado como que intervienen en una amplia variedad de problemas académicos y clínicos que son claves para el funcionamiento intelectual, por lo tanto, es clave para el funcionamiento intelectual. Por otro lado, procuramos realizar una escala con una mejora, procuramos mejorar en esta escala la adecuación al desarrollo y, por lo tanto, aplicar las pruebas más adecuadas a la edad del niño con el que se está trabajando. Son todas ellas mejoras introducidas dirigidas al propio niño, al trabajo con el niño. Aquí os puedo proporcionar un ejemplo. En la última adaptación de la WIPSI 4, para una de las pruebas de velocidad de procesamiento, se utiliza un tampón que es un formato más lúdico de trabajo, por el cual se consigue un formato más lúdico de trabajo. Para mejorar esta adecuación que realizamos, se utilizan consignas más breves, más concisas, y se redactan los ítems de forma más simplificada. Lo que buscamos es asegurarnos que el niño entiende la tarea y que si falla no es porque no sea capaz de hacerla. Por otro lado, incluimos también mayor número de ítems de demostración que, como bien sabéis, son ítems mediante los cuales el examinador muestra al niño cómo se hace la tarea, ítems de ejemplo también, donde facilitaremos al niño un entrenamiento en la tarea, e ítems de aprendizaje, donde el niño hará y nosotros le corregiremos si realmente no consigue hacerlo bien. Por otro lado, también hay una reducción del requerimiento de lenguaje expresivo, sobre todo para los niños más pequeños, los niños de 6 y 7 años, porque, lógicamente, el objetivo es medir inteligencia, no lenguaje. Por otro lado, también la reducción del número de ítems con bonificación por tiempo en cubos, en la prueba de cubos. Es una prueba de razonamiento visoespacial y, pues, para no ver perjudicados a niños que puedan tener dificultades motoras, al ser una prueba cronometrada, se incluye esta reducción de ítems. Otro de los objetivos, si bien recordáis, era incrementar la facilidad de uso. Incrementar la facilidad de uso dirigido sobre todo al profesional, en este caso. Intentamos mejorar la seguridad de los ítems. Por un lado, modificar aquellos ítems que son obsoletos ya, ítems que no son tan familiares para el niño a la hora de contestar. Hay un ejemplo muy claro en una de las pruebas que se utiliza para enviar una carta, que sería la respuesta a un sello, pero los sellos realmente ahora se envían muy poquitas cartas, los sellos no es un artículo conocido por el niño, por lo tanto se modifican ese tipo de ítems. También se garantiza su contenido, por otro lado, al haber ese cambio, porque al final, después de mucho tiempo, las pruebas se acaban haciendo públicas, los ítems se acaban conociendo. Por otro lado, también se reorganizan los materiales. Que sea ejemplos concretos, pues se obtienen o se incorporan 2 cuadernos de estímulos para repartir los pesos y, por otro lado, también el cuaderno de anotación se facilita la corrección, se hace más sencilla, indicando, incorporando todas las hojas al final de la misma y para que sea más sencillo y haya que modificar, haya que pasar menos hojas a la hora de realizar la corrección. También tenemos el tiempo de aplicación, se ha reducido. Esto se dice muchas veces, pero aquí lo vamos a ver directamente reflejado. Entre otras cosas porque mejoramos al mismo tiempo el constructo medido. Tenemos más información con menos tiempo. En este caso, uno de los ejemplos, pues el índice, el CI total, lo vamos a poder obtener con 7 pruebas en lugar de con las 10 con las que se obtenía en el WIS 4. Es posible también obtener más información en menos tiempo gracias a un nivel adicional de interpretación que veremos en unas diapositivas posteriores en la parte de estructura. Las reglas de terminación también son
se han reducido. Esto también reduce el tiempo de aplicación, lógicamente. Por ejemplo, la prueba de semejanzas se pasa de 5 a 3 ítems fallados para poder terminar. Aparte de reducir el tiempo de aplicación, reducimos la frustración del niño a ver que continúa fallando. Otro de los objetivos, el refuerzo de las propiedades psicométricas, pues además de el ya comentado, la mejora de los baremos y conseguir baremos actualizados, el hecho de obtener una muestra representativa. Esto para nosotros es muy importante a la hora de obtener una muestra tipificada. No solo por el tamaño, sino también por otras variables que implican esa representación, que permitan que sea más representativa. Variables como la edad, el sexo, el tipo de población o el nivel educativo de los padres. Es una nueva variable que se incorpora en este caso. Porque, a modo de ejemplo, os puedo decir, se puede obtener una muestra de 2.000 personas en un colegio o en 2 colegios de una ciudad, pero no es lo mismo esas 2.000 personas en dos colegios de una ciudad que 2.000 personas en colegios repartidos por toda la geografía española. Otra de las cuestiones que se ha incorporado es la mejora de suelos y techos. El CI total podremos estar en torno entre los 40 y los 160, el intervalo entre 40 y 160. Y luego también disponemos de una mayor cantidad de estudios con grupos especiales, con datos españoles, además. No tendrán fines diagnósticos, dado que no es una muestra suficientemente significativa para ser una muestra de tipificación, pero sí serán útiles para ver las tendencias de determinados tipos de perfiles, de dónde fallan, por qué fallan. Finalmente, comentamos que uno de los objetivos era aumentar la utilidad clínica. Bueno, ¿esto qué quiere decir exactamente? Lo que procuramos es que, entre otras cosas, mejorar las ilustraciones de los ítems, haciéndolos más atractivos, más motivadores para el niño, ya que está en un ambiente artificial, en un ambiente de evaluación, lo que procuramos es que esté lo más motivado posible dentro de ese ambiente. Por otro lado, otra de las cuestiones muy importantes en nuestra nueva revisión es la división del antiguo índice de razonamiento perceptivo. Es una de las variaciones que se introducen para obtener una mayor claridad interpretativa, dada de los estudios que comentábamos al inicio. Se han derivado de esos estudios estas modificaciones. Esta división del índice de razonamiento perceptivo en 2 puntuaciones independientes. Por un lado, el índice visoespacial y, por otro lado, el índice de razonamiento fluido. Además, obtenemos una nueva estructura que nos permite obtener mucha más información, como os he comentado, un total de 5 índices secundarios que son completamente nuevos, una estructura ampliada con 11 puntuaciones compuestas y 3 pruebas nuevas, completamente nuevas. Es un enfoque ampliado donde podremos hacer un análisis de puntos fuertes y puntos débiles, no solo a nivel de índice, sino a nivel de las propias pruebas. Y por otro lado también, finalmente, obtenemos un mayor número de puntuaciones de procesamiento que nos ofrece una información cualitativa muy importante, una información detallada a su vez sobre los procesos cognitivos que intervienen en el rendimiento del niño. No nos va a requerir más tiempo, no vamos a tener que aplicar más pruebas, pero sí vamos a mejorar en cuanto a la calidad de la información que podemos proporcionar nosotros en un informe. Las vamos a ver más adelante de forma específica. En cuanto a las aplicaciones del WIS, ¿para qué utilizamos la prueba? Pues bueno, el objetivo general es una evaluación exhaustiva del funcionamiento cognitivo general. Desde luego, teniendo el CI total, los índices primarios, índices secundarios, toda la escala. Pero hay profesionales que lo usan con otros objetivos, por ejemplo, neuropsicólogos, que utilizan la escala de una forma específica para comprobar si el niño es capaz de ejecutar una tarea relacionada con un constructo psicológico o no. Por otro lado, también nos va a valer o nos va a servir para identificar altas capacidades o valorar discapacidad intelectual, para orientar la toma de decisiones dentro de una intervención escolar o un tratamiento clínico. Y es muy interesante el hecho de poder incorporar la prueba dentro de una evaluación neuropsicológica más amplia. ¿Cómo? Pues utilizándolo de forma combinada, por ejemplo, con la batería NEPSI-2. Es una batería muy completa, un total de 36 pruebas, 4 días con carácter demorado, y es una manera a través de la cual podemos realizar una evaluación del rendimiento cognitivo en comparación con otras medidas.
Medidas como la atención, como el lenguaje, como la memoria, funciones ejecutivas, percepción social. Tendremos una evaluación mucho más amplia. A modo resumen, comentar las ventajas de esta nueva versión. Las hemos visto o las hemos ido destacando, pero por concretarlas. Por lo tanto, tendremos una versión en línea con los avances científicos, en línea con las investigaciones realizadas hasta el momento y adecuada al modelo teórico actual del CHC, con nuevos índices que cubren nuevas necesidades clínicas, como hemos visto que hay nuevos índices de interpretación, baremos actualizados, una muestra más representativa, grupos especiales, una mayor variedad de grupos especiales, se eliminan también ítems obsoletos de pruebas anteriores, se disminuye el tiempo de aplicación para el profesional y para el niño también, y una mayor adecuación y mayor motivación de la prueba para el niño. Ahora pasamos al segundo punto, en el cual vamos a ver la estructura como tal de la prueba. Esta estructura la hemos dividido en 3 niveles. Un primer nivel que conoceréis, el nivel de escala total, en el cual vemos, en primer lugar, que tenemos 5 factores. 5 factores en contraste con los 4 que teníamos anteriormente, porque el índice de razonamiento perceptivo, como ya hemos comentado, se divide en razonamiento en visoespacial y razonamiento fluido. Las pruebas que teníamos en este índice de razonamiento perceptivo, cubos por un lado, donde se evalúa el razonamiento espacial de una forma más pura e interviene un componente motor y que se ubica en este caso en el índice visoespacial, y matrices, que también evalúa el razonamiento espacial dentro de ver la matriz, pero para encontrar las reglas subyacentes se utiliza un razonamiento fluido y por eso lo incorporamos en este índice de razonamiento fluido. ¿Vale? Destacar, a su vez, también las pruebas en azul son las pruebas que se requieren para obtener el CI total, las 7 pruebas que aparecen, semejanzas, vocabulario, cubos, matrices, balanzas, dígitos y claves. Si bien estos, en cierto modo, para algún tipo de evaluación breve nos puede servir porque obtenemos un CI total, pero únicamente obtendremos ese CI total y obtendremos un par de índices primarios, el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento fluido. Si queremos obtener la totalidad de los índices primarios, que es este primer índice de escalas primarias, necesitaremos 3 pruebas más hasta llegar a las 10. Son 2 pruebas por cada índice. Estas 3 pruebas más, estas 3 pruebas adicionales para obtener los índices de análisis primario completos son puzzles visuales, spam de dibujos y búsqueda de símbolos. Este primer índice de análisis, estas escalas primarias que vemos reflejadas son la escala de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. En cuanto a diferencias con el WIS4, pues vemos, en cuanto a la memoria de trabajo, que en el WIS4 solo se evaluaba memoria auditiva, con dígitos y letras y números, y en el WIS5 vemos que se incluye spam de dibujos, porque nos permite evaluar memoria, el constructo de memoria de trabajo visual. En esta tabla vemos un poco las diferencias entre una escala y otra en cuanto a las escalas primarias y a las pruebas. Destacar, pues básicamente, que existe una serie de pruebas nuevas que aparecen con asterisco. Las pruebas son puzzles visuales, balanzas, están en razonamiento fluido y spam de dibujos dentro del índice de memoria de trabajo. Por otro lado, también destacar las pruebas que se eliminan. Estas indicaciones las vamos a desarrollar un poco más adelante para conocer los motivos por los cuales se incorporan y se eliminan ciertas pruebas. Pero aquí vamos a hacer una revisión general. Se eliminan pruebas como adivinanzas, dentro del índice de comprensión verbal, una prueba complementaria. También figuras incompletas dentro del índice de razonamiento fluido y conceptos, que también estaba dentro de este índice. Por otro lado, también animales. Vemos dentro de la velocidad de procesamiento, la prueba de animales, que todos conoceréis, pues ahora mismo le hemos pasado a denominar cancelación para homogenizar esta misma prueba con otra de la WIPSI4, la nueva adaptación de la WIPSI4, que es una prueba muy similar, pero se utilizan prendas visuales y prendas de ropa y, por lo tanto, para homogenizarlo, le hemos decidido llamar a ambas cancelación. Finalmente, indicar
pues que el CI total se obtiene con 10 pruebas en la WIS 4 y en este caso en la WIS 5 con 7 pruebas. Y el índice de aritmética, que antes estaba ubicado en memoria de trabajo, ahora lo ubicaremos dentro del razonamiento fluido. Veremos exactamente por qué. Esta diapositiva únicamente nos servirá para ver cómo la teoría CHC se ve reflejada dentro de los índices primarios, compartiendo prácticamente hasta la denominación. Inteligencia cristalizada, compresión verbal, razonamiento fluido, índice de razonamiento fluido, visoespacial, muy similar. Y aquí vemos las escalas secundarias o los índices secundarios son completamente nuevos y surgen de las propias demandas de los psicólogos. Ahora vamos a hacer una revisión uno a uno de todos estos índices. En primer lugar, pues haremos hincapié en el índice de capacidad general. Índice de capacidad general que proviene del libro de claves para interpretación de la WIS, que muchos conoceréis, de Kaufman y Flanagan, donde proponían la obtención de este índice cuando nos encontrábamos con perfiles muy heterogéneos, con perfiles con diferencias de más de 23 puntos a nivel de índices primarios. Como se comprueba la utilidad de este índice, se decide incorporarlo a la prueba. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, dentro de otras revisiones, estos mismos autores nos comentan que esa regla es muy estricta porque se ha comprobado cómo esas diferencias se dan con mucha frecuencia en la población normal, no solo en la clínica. Son perfiles, por lo tanto, heterogéneos, donde las puntuaciones son muy diferentes y el CIT sí que nos va a enmascarar estas diferencias. Entonces, es interesante obtener este índice. Un ejemplo concreto, un niño con notas en lenguaje y en matemáticas, a lo mejor obtiene un 5 en lenguaje y un 5 en matemáticas, sería una media de 5, un CI total de 5, representa de una forma, o nos indica de una forma muy concreta, ¿no? O el CI total ahí o la media tendría una significación muy importante, pero a lo mejor ese niño obtiene un 9 en lengua y un 1 en matemáticas y realmente no tiene esa, aunque la media sea la misma, se enmascaran actitudes del niño en ese sentido. Aún así, el CI total siempre va a ser importante que lo interpretemos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque tiene una correlación muy alta con el rendimiento académico. También porque es la puntuación más fiable de toda la prueba. Es la que se basa en más índices, por lo tanto, al final es la más fiable también. Y hay que interpretarlo acompañado a su vez de los índices secundarios que vemos ahora. En este sentido, el índice de capacidad general es una estimación de la aptitud intelectual general y es menos dependiente de pruebas relacionadas con memoria de trabajo y velocidad de procesamiento que el CI total. En trastornos como el TDAH o como en altas capacidades, estas tareas de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento se verán dificultadas y, por lo tanto, con este índice, con el índice de capacidad general, podemos ver minimizado su efecto y obtendremos una medida de funcionamiento cognitivo más relacionada con su inteligencia cristalizada, en este tipo de población concreta, claro. Otro de los índices que vemos novedosos es el índice de competencia cognitiva, el último de los que aparece en esta diapositiva. Solo tendrá en cuenta en este caso las pruebas relacionadas con memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Por lo tanto, es un indicador de la eficiencia con la que el niño procesa la información cognitiva durante el aprendizaje. Está más relacionado con la eficiencia del niño en el procesamiento de la información o en cómo resuelve problemas. Un índice muy interesante es el índice no verbal. El índice no verbal es un índice muy útil para sujetos o para niños que tengan dificultades en la comunicación o del lenguaje, que tengan discapacidad auditiva, trastornos de lenguaje, trastornos de espectro autista o para aquellos individuos, aquellos niños que aún no dominan la lengua. ¿Vale? Las pruebas en este índice no requerirán un lenguaje verbal expresivo, pero si bien las consignas sí serán verbales. Por ejemplo, la tarea de cubos. Será muy útil en este tipo de población que hemos comentado, pero si queremos profundizar más allá y tener una prueba en la cual no sean necesarias consignas verbales, disponemos de una alternativa, como es la Wechsler no verbal, la WNV. Es una escala completamente adaptada para no ser requerido el lenguaje, ni expresivo ni receptivo, y esto se debe a la incorporación de la comunicación a través de consignas pictóricas, que nos permite mostrar la tarea al niño sin requerir ningún tipo de lenguaje. Otro de los índices es el índice de memoria de trabajo auditiva. Será igual que el índice que obteníamos en el WIS
de memoria de trabajo con dígitos y letras y números. Es un índice complementario al índice de memoria de trabajo, un índice primario de memoria de trabajo. Y finalmente el índice de razonamiento cuantitativo. En este caso, es un índice que nos ayudará a predecir con mayor precisión los logros en lectura, en matemáticas y está relacionado con la creatividad y con el futuro éxito académico o con el éxito en programas de enriquecimiento. Por lo tanto, tenemos 5 índices secundarios, 5 índices que nos ayudarán a hacer evaluaciones clínicas completamente novedosos respecto a la versión previa. Ahora vamos a revisar o a hacer un análisis del desarrollo de la prueba como tal. Vamos a ver las modificaciones que se han introducido y los cambios. Cambios que afectan de un modo muy global. En esta diapositiva vemos cómo se incorporan nuevos ítems prácticamente en todas las pruebas. Lógicamente, salvo en las pruebas nuevas, que son completamente nuevas, como puzzles visuales, balanzas y span de dibujos. Por otro lado, también hay modificaciones en cuanto a la forma de registrar esas puntuaciones para que sean más sencillas. Luego la corrección. Vemos ahora, en cuanto a las pruebas eliminadas que comentábamos anteriormente, pues adivinanzas es una de esas pruebas dentro del índice de comprensión verbal. Es una prueba cuyo constructo se solapaba con vocabulario y correlacionaba más con la prueba de información. Por lo tanto, se decidió eliminarla. Dentro de la prueba figuras incompletas, otra de las pruebas que se elimina dentro del antiguo índice de razonamiento perceptivo. El constructo vimos que no era tan representativo de la capacidad visoespacial como otros, como podían ser la prueba de puzzles visuales. Y finalmente, conceptos. Conceptos es una prueba también dentro del índice de razonamiento perceptivo y después de la división de este índice no contribuía de forma especial a ninguno de los otros dos índices y además era una prueba muy larga, por lo tanto, para reducir a su vez el tiempo de aplicación se decidió pues eliminarla. Lógicamente, para incorporar nuevas pruebas hay que eliminar otras. Se necesita ese espacio para poder reducir el tiempo de aplicación. Luego, en cuanto a los cambios en las pruebas como tal, vamos a ver uno a uno. Cambios, por ejemplo, en las pruebas relacionadas con el índice de comprensión verbal, en el contenido de los ítems. Es un contenido que trata de ser más actual. Hay un ejemplo muy concreto en uno de los ítems de la prueba de información que nos pregunta qué utiliza la gente para mandar un mensaje a alguien. Aquí se incorporan respuestas como pueden ser un email, un mensaje de móvil o las redes sociales, que son respuestas más actualizadas, respuestas que el niño tiene más contacto con ellas y por lo tanto es más fácil que pueda conocerlas. Y se eliminan otras, lógicamente, relacionadas pues como comentábamos antes, los sellos, cuántas pesetas son un duro, ese tipo de preguntas que ahora mismo, pues lógicamente no tienen sentido. Por otro lado, dentro del antiguo índice de razonamiento perceptivo, pues las pruebas también han sufrido modificaciones. Pruebas como cubos, donde se han introducido para ampliar el techo de evaluación diseños más complejos. Hay diseños en forma de X más complejos. Y a su vez también se ha introducido una nueva puntuación de procesamiento, como es la puntuación parcial opcional. Es una puntuación que puntúa el número de cubos colocados correctamente por el niño. O sea, veamos, es un ejemplo que os puedo dar. Un niño que coloca todos los cubos mal, lógicamente, no será igual, ¿no? Al final obtiene la misma puntuación que otro niño que coloca a lo mejor 4 cubos de los 9 al finalizar el tiempo correctamente. Pero, lógicamente, la información cualitativa que nos proporciona esto no es la misma. No es lo mismo un niño que consigue colocar esos 4 cubos correctamente que un niño que no coloca ninguno bien. Por lo tanto, esta puntuación nos va a facilitar esa información. Y en matrices también se incluyen ítems de matrices de 2×2, se revisan los colores y se incluyen nuevos ítems de series. En cuanto a cambios dentro de las pruebas de memoria de trabajo, vemos, sobre todo en aritmética, vemos cómo cambia de índice a razonamiento fluido. Este cambio se debe básicamente, bueno, la prueba continúa siendo una prueba que pesa en memoria de trabajo, pero se cambia para poder también tener una sustitución dentro de este índice de razonamiento fluido, ¿vale? Y luego en dígitos vemos como hay una nueva tarea, aparte de dígitos de orden creciente, directo e inverso, también
obtenemos, perdón, en lugar de hasta ahora los dígitos de orden creciente y de orden directo y orden inverso, ahora tenemos una nueva tarea de dígitos en orden creciente. En esta tarea, nosotros leeremos la secuencia de números al niño y él debe ordenarlos mentalmente, ¿vale? Por lo tanto, vemos que hay una carga especial de memoria de trabajo también. Dentro de las pruebas de velocidad de procesamiento, vamos a ver novedades interesantes. Por un lado, en la prueba de claves, lo que se realiza es una eliminación de símbolos rotados. Vemos aquí un ejemplo en uno de los ítems del WIS 4, como el número 2 y el número 7 son el mismo estímulo, pero está rotado. Por lo tanto, para evitar ese tipo de confusiones, se incluyen estímulos completamente diferentes, como vemos en el ítem del WIS 5 abajo. Por otro lado, dentro de otra de las pruebas de velocidad de procesamiento, de la prueba de búsqueda de símbolos, se ha eliminado la opción de marcar sí o no. En este caso lo vamos a ver reflejado igualmente en los ítems de ejemplo de abajo. Vemos en WIS 4 como tenemos un estímulo que tenemos que buscarlo dentro de una relación de estímulos en el ítem y el niño tenía que indicar si lo veía con el sí o no lo veía. En el WIS 5 el niño tendrá que indicarnos si está el estímulo y rodearnos el estímulo. Por ejemplo, en el primer ítem vemos como hay una especie de A tachada 2 veces, con 2 líneas paralelas, y esa A se vuelve a replicar en el último ítem de estímulo, por lo tanto, nos marcaría el ítem, ¿vale? En caso de que no existiera, nos marcaría un no, eso sí, desde luego, ¿vale? Pero nos permite obtener un análisis cualitativo del error. Por ejemplo, de otra manera no podríamos obtener ese análisis. Por ejemplo, en el último ítem de la WIS 5 vemos cómo el primer símbolo, las dos rayas con el punto, aparece un estímulo similar rotado en el segundo lugar, con el punto justo debajo. Entonces, aquí vemos que si el niño nos marcara esa opción, nos permite realizar un análisis cualitativo de ese error, sería un error por rotación. ¿Vale? Por lo tanto, a modo de resumen, eliminamos la opción de marcar sí o no, por lo tanto, el niño marcará el estímulo y nos facilitará este marcaje una información cualitativa de la respuesta. En la prueba de cancelación de velocidad de procesamiento, lo que se ha procurado es utilizar, o la antigua prueba de animales, se ha procurado utilizar dibujos más universales. Aquí vemos el ejemplo del guante de béisbol, que pues, en España concretamente no es un deporte muy al uso, no lo conoce tanta gente y por lo tanto, pues en niños pequeños es probable que no hayan visto un guante de béisbol en la vida. Entonces se utilizan estímulos más universales, más equitativos y se hace una distribución más equilibrada de objetos por cuadrante de espacio. Pasamos ahora a revisar las pruebas nuevas que os comentaba anteriormente. ¿En qué consisten estas pruebas nuevas? En primer lugar, tenemos la prueba de puzzles visuales. Es una prueba que estará dentro del índice visoespacial, ¿vale? Es una prueba en la cual el niño ve una figura completa y debe seleccionar entre las opciones de respuesta que le vamos a marcar, en este caso tiene en el ítem que vemos reflejado ahí 6 opciones de respuesta, debe seleccionar 3 piezas que combinadas puedan construir o reconstruir el puzzle. Entonces le preguntamos como consigna cuáles son las 3 piezas que juntas forman ese puzzle. El niño no podrá superponer las piezas, pero sí puede rotar mentalmente esas piezas, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, a modo de ejemplo, sería el 1, el 5 y el 6. La respuesta 1, 5 y 6. ¿Qué conseguimos con este tipo de tarea? Pues buscamos obtener la capacidad de construcción mental sin una demanda motora, como puede tener cubos. Y obtenemos un razonamiento visoespacial, rotación mental, memoria de trabajo y comprensión de parte, análisis. Vale. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tiene que rotar o dar la vuelta mentalmente a piezas, ¿vale? En este caso, en el ejemplo sería el estímulo 3, el 4 y el 5, donde el 4, el estímulo del 4, tiene que ser rotado para obtener el estímulo. Otra de las pruebas nuevas es la prueba de balanzas. Esta prueba también, seguro que muchos de vosotros la recordáis en el WIS de adultos. Es una prueba
en la cual, bueno, está incluida dentro del índice de razonamiento fluido, la otra parte de razonamiento visoespacial, perdón, la otra parte del antiguo índice de razonamiento perceptivo, el índice de razonamiento fluido. En este caso, el niño ve una balanza y tiene que, en la que faltan pesos y tiene que seleccionar la opción que equilibrara la balanza. Es una prueba cronometrada, tendrá un tiempo, 30 segundos concretamente, y por lo tanto el niño debe tener que buscar esas relaciones. Le preguntamos cuál va a ser de estas, cuál pesa lo mismo que la que aparece ahí reflejada. Entonces deberá tener en cuenta criterios como la forma o el color para obtener esa equidad. En este caso es muy sencillo, ¿no? Estamos ante la respuesta de 2. Entonces obtendremos una medida de razonamiento cuantitativo. También requerirá aplicar conceptos de igualdad, de suma o multiplicación a lo largo de los diferentes ítems que le vamos a ir presentando con gradiente de dificultad. Y por otro lado, mide razonamiento fluido, como hemos dicho, analógico, inducción. Tiene menos carga de memoria de trabajo que aritmética, de las operaciones de aritmética como tal. Aquí vemos otro ejemplo de la prueba de balanzas. En este caso es un ítem con 2 balanzas, un poco más complejo, con otro tipo de trabajo. Vemos cómo tenemos una balanza inicial con 3 triángulos, 2 rojos y 1 azul, y otra en el cual aparece un círculo amarillo y un cuadrado azul. En la otra tenemos círculo amarillo y cuadrado azul. Por lo tanto, es un distractor los triángulos, porque el peso sería el mismo que el ítem 4, que el estímulo 4. Y podemos obtener ejemplos de hasta 3 balanzas, que serían los más difíciles, ¿vale? Otra de las pruebas, la última de las 3 pruebas nuevas que hemos comentado, es la prueba de spam de dibujos. Spam de dibujos, que estará dentro de la cual vemos que no se requerirá lenguaje expresivo. Es una prueba dentro de memoria de trabajo visual, ¿vale? El niño va a ver 1 más dibujos y luego tiene que, o estímulos, y luego tiene que seleccionarlos en el mismo orden que se le ha presentado dentro del cuaderno de estímulos, en el estímulo inicial. Tendremos diferentes puntuaciones, lógicamente. Si acierta el estímulo y a su vez también acierta el orden, obtendrá 2 puntos. Si acierta solo los estímulos, pero en otro orden distinto, tendrá un único punto. Y si no acierta ninguno o no llega a acertar todos los estímulos, pues 0 puntos. Entonces le pediremos que nos señale los dibujos en el orden que le hemos seleccionado. En la página de estímulos veríamos un ejemplo como este. Y luego en la página de respuestas vemos cómo hay más estímulos que camuflan los estímulos iniciales y tiene que identificarlos. Aquí el niño nos puede indicar la letra, pues, por ejemplo, la F, la B, la E, o nos puede indicar también señalando, por ese motivo por el cual comentaba que no requeriría lenguaje expresivo la prueba como tal, o nos lo puede indicar de una manera recordando el nombre, digamos, utilizar el nombre como el estímulo a recordar y, por lo tanto, interviene la memoria verbal también, ¿vale? Es una prueba de memoria de trabajo visual. Como vemos, mide atención, mide también procesamiento visual y memoria visual inmediata y inhibición de respuesta, para no dar respuesta a cualquiera diferente a la que aparece en las páginas de estímulos. Y utiliza estímulos nombrables, que puede trabajar, digamos, puede utilizar el hecho de que sean nombrables como memoria verbal para poder luego identificarlos. Son cronometrados también. Nosotros le vamos a mostrar los estímulos durante 5 segundos. Aquí tenéis una página de estímulos con 5 estímulos. Y luego le mostramos la página donde está el resto de estímulos. Aquí vemos como las respuestas F, H y B. Por otro lado, pues vemos cómo existen o teníamos un mayor número de puntuaciones de procesamiento, que comentábamos antes que era una de los componentes que ofrecía una mayor utilidad clínica. Ofrece información cualitativa muy interesante. Ya hemos comentado la puntuación de cubos parcial y la puntuación de dígitos en orden creciente dentro de otras diapositivas. Ahora, si os parece, dentro de las puntuaciones directas, os comentamos las puntuaciones de spam. Las puntuaciones de spam
en estas podremos ver hasta dónde ha llegado el niño en la tarea, contando el número de estímulos o el número de respuestas que tenía el último estímulo que el niño acertó, ¿vale? Entonces, nosotros, si utilizamos, por ejemplo, la lámina de estímulos de la página aquí, del spam de dibujos, vemos cómo el spam de estímulos en spam de dibujos sería 3, ¿no? Y el spam, si este fuera el último ítem que acertara el niño, digamos, el spam de estímulos de spam de dibujos sería el número 3, serían los 3 estímulos que vemos arriba, y el spam de respuestas de spam de dibujos sería 6, que serían los 6 estímulos o respuestas posibles que tiene el último estímulo, el último ítem que el niño ha acertado. Por lo tanto, avanzamos, vemos cómo tenemos varias puntuaciones en ese sentido, y una es el ejemplo que os he comentado de spam de dibujos. En cuanto a los datos técnicos, pues vamos a hacer una revisión de la adaptación española. En este caso vemos como hay una muestra de alrededor de 1000 niños entre los 6 y los 16 y 11 años, 16 años y 11 meses, perdón, 11 grupos de edad y un total de 85 examinadores perfectamente preparados para pasar la prueba. Es muy importante hacer hincapié en la representatividad de la muestra, y esta imagen nos sirve para ejemplificar o para haceroslo ver directamente. Vemos una comparación de los datos del censo con los propios datos de la muestra. Un ejemplo es, por ejemplo, el nivel educativo de los padres. Vemos pues, de primer grado, segundo grado, tercer grado, que son la tipificación que se ha hecho. Vemos como si existe un 10% en el censo, dentro del censo, un 11 o 12% de padres con un primer grado de estudios, pues la muestra incorporará a niños cuyos padres tengan un primer grado en torno a ese 10-12%. Y así, a su vez, en el tipo de población, de la zona geográfica o el sexo. De esta manera nos aseguramos la representatividad de la muestra. Por otro lado, otra de las variables que incluíamos era la representatividad a nivel geográfico, ¿no? Y vemos cómo se ha obtenido muestra prácticamente en todas las comunidades. De hecho, algunos puntos que no se muestran, como puede ser Navarra o puede ser La Rioja, hay examinadores que han obtenido muestra en esas comunidades, aunque no aparezcan los puntos ahí. En cuanto a la fiabilidad de la prueba, a la consistencia interna, fundamentalmente ver cómo las puntuaciones son bastante importantes. Una puntuación de mayor de 0,85 ya es una puntuación excelente, y vemos que todas ellas prácticamente superan el 0,90. Sobre todo el CI total, por eso comentamos la importancia de trabajar y de interpretar esta puntuación. Vemos que es una puntuación muy fiable. Al basarse en más puntuaciones que el resto, como comentábamos antes, las 7 puntuaciones o 10 puntuaciones frente a las 2 puntuaciones que tienen en cuenta, o puntuaciones, el resto de puntuaciones compuestas que vemos previamente. En cuanto a la validez relacionada con otras medidas, vemos cómo se ha comparado con las versiones también posteriores del WIS 4 y también con versiones más novedosas de la WISE 4, el WIPSI 4, ¿vale? La Vineland 2 o la VAS 2. Luego tenemos una comparación entre las medias del WIS 4 y WIS 5, una comparación entre las dos escalas. Vemos cómo hay una diferencia en torno a los 5 puntos en todas ellas. Esto va a tener cierta coherencia con lo que comentábamos de la posibilidad de un efecto denominado Flynn, que hace que una muestra que tenga ya cierto tiempo, una muestra como es la de WIS 4, que si no me equivoco es de 2004 o 2005, pues ya tiene un tiempo y lógicamente las puntuaciones pueden variar. Al igual es importante destacar el uso de intervalos de confianza en la descripción de los resultados, de forma que nosotros podamos ofrecer una mayor exactitud y ofrecer datos con mayor seguridad, ¿no? Recomendamos siempre pues, un uso de estos intervalos. Yo un ejemplo así muy concreto del día a día, si utilizo una báscula, probablemente
Si me peso por la mañana o me peso por la noche, no voy a pesar lo mismo. Y hay que tener en cuenta ese error de medida posible del instrumento para tener más seguridad a la hora de ofrecer una serie de puntuaciones. Luego, en cuanto a los grupos especiales que os comentaba al principio, también vemos que existe una larga descripción de grupos, se incrementa el número de estos grupos y se utilizan para ello, en algunos de los casos, muestra española, datos españoles, que, como comentábamos, no tienen un efecto diagnóstico, pero sí que nos pueden indicar tendencias de respuesta o análisis de los errores cometidos. Aquí vemos un ejemplo con el grupo de discapacidad intelectual y un grupo control, que es como es coherente con las medias, ¿no? Y en este caso podemos ver este mismo ejemplo con el resto de poblaciones que comentábamos previamente. En cuanto al último de los apartados, es el apartado de opciones de corrección, indicaros que es una prueba que se aplica manualmente, es una prueba de aplicación manual, por lo tanto necesitaremos todos los materiales que ya bien conocéis, los cuadernos de estímulos, los cuadernos de anotación, los manuales, los cubos. Entonces, en ese sentido, la aplicación continuará siendo con lápiz y papel. Pero la corrección, también tenemos la opción de utilizar una corrección online. No solo la manual, que también podremos hacerlo a través de las tablas obtenidas en los baremos y las tablas obtenidas en las manuales, sino también a través de la corrección online, ¿vale? Podemos, por un lado, corregir manualmente, por lo tanto, y tenemos la opción de corrección online. ¿Qué ventajas obtiene este tipo de corrección? Pues el hecho de ser automático, únicamente con la introducción en nuestra plataforma QGlobal de las puntuaciones directas de las pruebas, obtendremos todos los índices, obtendremos el análisis completo, tanto los índices primarios, secundarios, las comparaciones, si las diferencias son significativas, todo. Lógicamente ahorraremos un montón de tiempo, porque aunque tengamos soltura en la aplicación de la prueba, es lógico que hay un tiempo que estamos ahorrando. Luego nos evitaremos errores a la hora de realizar la corrección. Frecuentemente, cuando la gente nos pregunta sobre dudas a la hora de realizar una corrección concreta, posteriormente vemos que realmente existen errores en esa corrección y a lo mejor ese es el motivo por el cual no le encajan los resultados. Por otro lado, vemos la posibilidad de utilizar varios usuarios en una misma cuenta. De esa manera, en centros de trabajo que haya varias personas, va a ser más sencillo poder realizar estas correcciones. El informe que obtenemos será un informe cuantitativo, un informe donde nos vendrá tablas, nos vendrán descripciones, pero es un informe realmente cuantitativo, no narrativo. Luego, en cuanto a los precios, que seguro que es una pregunta que muchos de vosotros os hacéis, con el juego completo, a la compra del juego completo, siempre incorporamos una hoja en la cual tenéis un código alfanumérico para poder daros de alta y para poder corregir un total de 25 pruebas o aplicaciones. Es una manera de comprobar si realmente os es útil, de comprobar lo sencillo que es y de comprobar cómo podéis trabajar con ello y podéis ahorrar tiempo y que al final el coste no es tan elevado. La recarga posterior se podrá comprar de forma online o a través de nuestros compañeros, o podéis comprar los cuadernos junto con la recarga o únicamente la recarga. Pero si compráis los cuadernos, la recarga únicamente tendrá un coste de 1 euro por cada corrección. Por lo tanto, es un coste bastante ajustado. ¿Qué obtenemos con esta corrección? ¿Qué resultados obtenemos? Pues por un lado, convertimos de forma automática las puntuaciones directas de las pruebas en puntuaciones escalares, nos evitamos tener que consultar los manuales, consulta las sumas de puntuaciones escalares y las convierte en compuestas, obteniendo los índices que hemos visto, los índices compuestos y el índice total, calcula por puntos fuertes y débiles de los índices y de las pruebas, que ahí hay también un trabajo importante para verificar el valor crítico, la tasa base, calcula las puntuaciones que permiten comparar el rendimiento entre índices y puntuaciones de procesamiento, que también son puntuaciones, como hemos visto, que tienen cierto análisis, y los resultados se presentan mediante tablas y gráficos, que nos van a permitir mostrarlo luego a terceras personas en un informe de forma más fidedigna y de forma más sencilla para ellos. Aquí vemos algunas hojas de ejemplo del informe que mi compañera Patricia, como os ha comentado,
ha colgado dentro de esta misma plataforma para que podáis disponer de él y ver un ejemplo. Bueno, esto es todo. Espero que os haya sido útil para poder tener un primer reflejo, una introducción de todas las novedades, que realmente son muchas, de esta escala. Recordaros que existen otras convocatorias de formación, aquellos que no hayáis podido asistir, aquellos que conozcáis a gente que creáis que puede resultarle útil esta formación, puede apuntarse a través de nuestra web, como bien sabéis, en el apartado de formación. Ahí podréis ver desgranados todas las próximas convocatorias. Y ahora, si os parece, os vamos a dar unos minutos para que anotéis o terminéis de anotar vuestras preguntas en relación al contenido que hemos ido desglosando en este webinar. Y iré respondiendo en la medida de posible a través de correo o directamente verbalmente, si es posible, en este espacio de tiempo. Nada, daros las gracias a todos por vuestro tiempo, esperando que haya sido interesante y nos volvemos a ver pronto, estoy seguro. Un saludo a todos y hasta el momento que vamos a revisar las preguntas que tenemos por el momento.
Hola de nuevo. Veo que estáis muy activos, que habéis preguntado un montón de cosas. Eso es muy interesante. Algunas preguntas son más operativas, relacionadas con si el hecho de que se han perdido pequeñas partes de la presentación que les hubiera gustado poder escuchar. Comentaros que la grabación de la presentación se va a incluir en la página web. Por otro lado, también os hará llegar a través del correo electrónico a través del cual os habéis suscrito. Por lo tanto, podréis volverlo a escuchar en cualquier momento, ¿no? A lo largo del día de hoy o mañana mi compañera Patricia os facilitará esta información. Por otro lado, hay gente que me pregunta que cómo pueden acceder a la corrección online, a ese PIN de corrección online de esas recargas de 25 usos, que siempre son de 25 usos. Pues en ese sentido podéis acceder, podéis mandarme un correo directamente a mí, podéis acceder a través de pedidos, que es uno de nuestros correos más frecuentes de trabajo y que mi compañera Sonia os puede echar una mano en ese sentido. El correo os lo puedo indicar para que podáis mandar esas informaciones. Y la misma página web, nuestra página web tiene tienda online y también podéis adquirirlo a través de esa tienda online, ¿vale? Luego hay gente que me comenta que han echado en falta orientaciones para la interpretación. En ese sentido, esta formación era un curso introductorio, una visión global. Por lo tanto, yo creo que si ese tipo de formaciones específicas estamos trabajando en ellas, posiblemente a lo largo de este año tendrá lugar algún taller más completo. Y pues a través, si queréis saber esta información, estar al tanto, podéis apuntaros a nuestra newsletter o entrar en nuestra web, en el área de formación, y veréis esos talleres para poder apuntaros, ¿vale? En los talleres tendremos la opción de ver casos prácticos, la opción de ver una evaluación desde un punto de vista más completo, más complejo y con la comprensión de otras pruebas además del WIS, ¿vale? Veo preguntas más específicas relacionadas con puntuaciones concretas, relacionadas con pruebas concretas, de por qué se eliminan, por qué esta prueba lo uno o lo otro. Entonces, ese tipo de preguntas, si me lo permitís, prefiero contestároslas directamente a través del correo. Por un lado, porque veo que hay gente ya que está abandonando el webinar y por la hora en la que estamos, que nos estamos un poco pasando de esa hora. Por lo tanto, me comprometo a lo largo del día de hoy contestaros, ¿vale? Haceros llegar un correo indicándoos pues el motivo por el cual, pues las dudas que podáis tener y lo que me estáis preguntando, ¿vale? Entonces, si os parece, pues nada, de nuevo os agradezco el que hayáis estado presentes conmigo, hayáis compartido esta hora conmigo y nada, y espero poder volveros a ver en otro webinar próximamente. Un saludo y buenos días a todos.